Bien, para los que ya están entrando, desde luego, buenas tardes. Eh, Permítanme esperar un minuto más y ya comenzamos. Bien, muy bien, vamos comenzando entonces. Hoy tenemos a Civil Rhodes, que es nuestra principal especialista en ciencias políticas y en relaciones internacionales con estudios latinoamericanos. Porque Sibyl es doctora en ciencias políticas por la Universidad de Stanford y además se especializó en estudios latinoamericanos en North Carolina, en la Universidad de North Carolina. Así que es, en ese sentido, nuestra principal especialista en relaciones internacionales con el foco en América Latina. Por lo tanto, nadie mejor que ella para hablar de los derechos humanos en América Latina. Como siempre, y por supuesto todo eso en medio del contexto del liberalismo político, ¿no? Como siempre, hagan las preguntas en Question and Answers, yo las voy moderando, y bien, Civil, todo tuyo el auditorio. Muchas gracias, Gabriel. Es un placer y para mí estar acá con ustedes. Ahora voy a compartir mi pantalla con ustedes. Tengo una presentación sencilla para ayudarnos a organizarnos mejor. Ahí se ve bien. Ahí se ve bien, gracias. Sí, sí, sí. Ok, los derechos humanos en Latinoamérica. Como dijo Gabriel, este es un tema que vengo estudiando hace muchos años. Dicto cursos sobre relaciones internacionales y derechos humanos. No dicto cursos sobre América Latina en la universidad, pero son bastantes años que dicto dentro, así que vamos a tratar de hacerle justicia al título. Quizás sí yo debería aclarar que, dado el contexto de este curso, la esencia del liberalismo, que me parece muy importante, especialmente para mis temas, que ahora voy a explicar por qué, decidí hacer esta lista, que son 12, sobre todo preguntas. Espero cubrir los 12 puntos. Pero sé que también Gabriel me dijo que debería terminar dentro de un periodo razonable para dejar un espacio y tiempo para preguntas si quiero hacer esto. Entonces, si no llegamos a cubrir todos los puntos, no hay problema, lo podemos tocarlos en el periodo de preguntas. Ahora no voy a leer cada uno, están ahí, vamos a pasar el resto de la presentación, va a pasar por punto, ¿no? Sobre todo para ayudarme a organizarme a mí. Antes de pasar al primer punto, solamente quería agregar que a veces me preguntan mis alumnos o me preguntan otras personas, pero Civil, este tema de los derechos humanos realmente es un
tema que vale la pena hablar, existen realmente, he escuchado varias expresiones, ¿no? Puro verso, creo que es uno, o sea, muchas... y es cierto que es un tema en realidad muy difícil, ¿no? Muy difícil, muy complejo, pero muy apropiado para este curso, La esencia del liberalismo. Bueno, sin dedicarle más tiempo a la introducción, paso a tratar de proveer algunas respuestas a las preguntas. Primero, para aclarar la perspectiva, como dijo Gabriel, soy politóloga, tengo el doctorado en ciencia política y con una especialización sobre todo en relaciones internacionales, en política internacional. Entonces, esta presentación de los derechos humanos en el contexto del liberalismo también viene desde la perspectiva de las relaciones internacionales, que es una disciplina académica. Se le puede considerar una rama de la ciencia política o puede bien ser una disciplina separada. Hay muchas peleas académicas sobre esas cuestiones. Para nosotros acá es solamente para que entiendan que esta es mi perspectiva, la presentación de una persona, o sea, de un filósofo, de un abogado, de una persona de otra disciplina, seguramente sería un poco diferente. Mi perspectiva es esta, desde las relaciones internacionales. Acá abajo tengo un libro de texto, o sea, en relación a cada punto que les voy a hacer, o no a cada, pero algunos de los puntos, tengo algunos textos para recomendarles. Y acá viene el primer texto de Alejandro Anaya Muñoz, que es un analista, un profesor de Relaciones Internacionales mexicano, que ha escrito un libro de texto sobre los derechos humanos desde las relaciones internacionales. Pues es una inspiración para mí. Este libro es un texto que utilizo en mis cursos de grado, entonces se lo recomiendo. Las relaciones internacionales es el estudio de la política en el sistema internacional. Esto, para comenzar, puede ser la definición. Quiero pasar ahora a conceptos y definiciones relacionados más directamente con los derechos humanos. Bueno, perdón. Vuelvo a punto número 1, solamente para mostrarles acá donde ustedes ven el libro de Anaya Muñoz, ven que dice los derechos humanos desde las relaciones internacionales, normas, regímenes, emprendedores y comportamiento estatal. Bueno, ustedes yo creo que ya saben cuáles son las normas. Emprendedores en las relaciones internacionales no son solamente emprendedores así con empresas, como puede ser Elon Musk o un emprendedor con un pequeño emprendimiento, sino puede haber emprendedores de ideas también. Y el comportamiento de los estados, ustedes van a, o sea, me imagino que aún si nunca tomaron ningún curso en relaciones internacionales, entienden qué quiere decir comportamiento de los estados. Ahora, régimen puede ser un concepto que en el estudio de los derechos humanos en las relaciones internacionales que tenga un sentido distinto, o sea, a lo mejor ustedes conocen otras definiciones de régimen que viene más de la ciencia política, la política nacional. En las relaciones internacionales, solemos hablar de los regímenes para referirse a ciertas áreas. Y de los derechos humanos sería una área internacional. Por lo tanto, existe un régimen de los derechos humanos, un régimen internacional de los derechos humanos, que es un complejo de normas y reglas, ¿no? que genera expectativas entre los actores y es asociado con un orden internacional. ¿Qué es un orden internacional? Bueno,
ahí podríamos hablar mucho tiempo, pero lo vamos a hacer muy rápidamente. Tiene que ver con el poder. Un sistema, los actores con más poder para imponer cierto orden en la política internacional. Esto sería un régimen de los derechos humanos. Es un complejo de normas y reglas sobre un área en particular y sí está asociado con un orden internacional. Pasemos rápidamente por otros conceptos relacionados con el régimen de los derechos humanos. Es derecho internacional, pero gran parte del régimen de los derechos humanos consiste en lo que llamamos derecho blando internacional. Derecho blando, ustedes ven acá, es derecho que es aspiracional, ¿no? General, o sea, muchas veces no es muy preciso, muchas veces no tiene un sistema formal de delegación, por eso queremos decir que no tiene un tribunal o un poder judicial donde sí o sí se puede interpretar y hacer el enforcement de este derecho, ¿no? Muchas veces puede ser un libro de aspiraciones generales donde no hay ningún juez, ningún tribunal le va a hacer el informe. Eso es derecho blando. Derecho duro, por supuesto, sería lo opuesto, o sea, el derecho que sí es obligatorio, que sí es preciso y que tiene a un sistema de lo que llamamos delegación, de un enforcement. Y lo que llamamos hablamos de la legalización del derecho internacional en las relaciones internacionales, y la legalización en este sentido no quiere decir que de repente se permite, ¿no? Sino que legalización es el proceso de convertir derecho blando en derecho duro. Que algunos piensan que es siempre positivo para los derechos humanos, pero hay algunos que piensan que no necesariamente es lo mejor en el área de los derechos humanos. ¿Sí? Bueno, ok, esas son definiciones, conceptos. Ahora pasamos a las preguntas que yo creo que son las más interesantes. Esta pregunta, bueno, es sobre los derechos humanos, y la pregunta es si son liberales o es liberal la idea de los derechos humanos. Absolutamente. Los derechos humanos tienen muchas raíces liberales. Y creo que esto es un orgullo para el liberalismo. Si son solamente liberales, y si eso es bueno o malo, bueno, vamos a llegar. Pero yo primero quería dar una respuesta clara, ¿no? Que es la misma que le di al alumno que profesaba valores liberales, y han sido varios en mis cursos que me preguntan, pero los derechos humanos no son muy liberales, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, una de las raíces más importantes de los derechos humanos es el liberalismo. Siguen siendo muy relevantes para el liberalismo y para la libertad en la región latinoamericana y en otras regiones, ¿no? Bueno, vamos en interés de tiempo, pasar a la segunda pregunta. ¿Son universales? Bueno, esto es parte de lo liberal, ¿no? El liberalismo es una de las pocas ideologías con algunas pretensiones universales. Hay otras ideologías competidoras del liberalismo que también pretenden ser universales, otros que no. Los derechos humanos, sí, también se podría decir que hay muchos que creemos que sí son universales. Quisiera hacer acá quiero decir que en el año 1948 se creó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es la legislación más importante en el
régimen internacional de los derechos humanos que se creó en el año 48 cuando había terminado la Segunda Guerra Mundial, cuando se estaba creyendo las Naciones Unidas, o sea, en el principio de un cierto nuevo orden global, ¿no? Recuerdan la definición del régimen de los derechos humanos. Entonces, en la creación del orden existente, el sistema de derechos internacionales, de derechos humanos internacionales que tenemos, se pretendió crear una idea de los derechos humanos que realmente fuese universal. En el desarrollo de esa declaración, como algunos de ustedes quizás saben, participó Eleanor Roosevelt de los Estados Unidos, participó un francés, René Cassin, participó también un chileno, un chino, un analista del Líbano y personas de varios países más que trabajaron mucho, hicieron un sincero intento de encontrar puntos de acuerdo universales en cuanto a esta declaración. O sea, desde el principio, entonces, ha habido una preocupación con hacer que los derechos humanos sean universales. Bueno, ahora podríamos hablar más de esta pregunta, pero voy a seguir también. Acá, bueno, entremos en las críticas. Siempre las críticas y las respuestas a las críticas pueden ser lo más interesante de todo, ¿no? La controversia más interesante. Y es muy importante que haya respuestas a las críticas. Acá hay dos críticas que siempre se les hacen hacia la idea de los derechos humanos, específicamente el régimen internacional de derechos humanos existente. Son dos críticas acá que yo los puse en una sola frase. Bueno, en dos frases juntos. La primera crítica es que los derechos humanos son herramientas de los poderosos. Desde cierta, o sea, no se puede negar esta declaración. Inclusive ya estaba en la definición de un régimen de derechos humanos que yo les di, ¿no? Asociados con un orden internacional. Todos ustedes habrán estudiado, saben que después de la Segunda Guerra Mundial, ciertos países que habían sido los victoriosos, que tenían más poder en el momento, tuvieron más influencia en la creación del nuevo orden mundial. Ha existido siempre, desde aquel entonces, una crítica de la idea de los derechos humanos que son solamente eso, ¿no? Una herramienta para confirmar la posición de los países, de los más poderosos, particularmente Estados Unidos, pero también los otros, por ejemplo, los otros países con poder de veto en el Consejo de la Seguridad. Al mismo tiempo, la otra crítica más común, o la segunda más común, o quizás la más común, que muchas veces va de la mano con esta primera crítica de que los derechos humanos son solamente herramientas de los poderosos. La otra crítica es, pero bueno, que no funcionan, que hay una brecha entre lo que dicen las normas, lo que dice el derecho internacional y la realidad, ¿no? Si ustedes lo piensan, estas dos críticas podrían no siempre ser contradictorias, pero un poquito de contradicción hay, ¿no? Si no funcionan, no importa que sean herramientas de los poderosos, o si lo son, no funcionan muy bien. O sea, son dos críticas distintas y es un poco inconsistente creer en estas dos ideas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, señalar estas contradicciones es una forma de responderles a las críticas. No es la única, las dos críticas tienen, o sea, se pueden defender, o hay
hay mucho atrás, ¿no? Es importante responderles a esas dos críticas. Estas son las principales críticas. Otra pregunta interesante que a veces se relaciona con algunas de las críticas tiene que ver con el contenido de los derechos humanos listados en la Declaración Universal, ¿no? Y los otros acuerdos, convenciones, hay 9 grandes convenciones o tratados de derechos humanos y otras ideas, acuerdos más también. O sea, hay un gran cuerpo de pactos, tratados, etc. Yo acá menciono solamente 2, ¿no? Que son muy interesantes para que contestemos todavía más a las críticas. Existe un pacto internacional de derechos civiles y políticos y existe un pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Me parece importante hablar de estos pactos en el contexto del curso La esencia del liberalismo, porque son muchos los liberales o los más liberales o quizás los libertarios, algunos que se autoidentifican como liberales, que tienen muchas críticas, sobre todo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Durante la Guerra Fría, la diferencia entre estos dos pactos fue muy importante. O sea, los países que defendían la democracia, el capitalismo, economía de mercado, las ideas liberales, defendían más el pacto de derechos civiles y políticos, y los países del bloque comunista defendían más el pacto de derechos económicos, sociales y culturales. Con el tiempo, yo creo que voy a dar una perspectiva, la perspectiva mía, liberal, internacionalista, moderada, de centro, ustedes pueden decir. Yo creo que estos 2 pactos son muy importantes. Lo que sí pueden variar y mucho la mejor forma en proteger los derechos económicos, sociales y culturales. Hace algunos años en la ONG donde soy presidente, una ONG que se dedica a cuestiones de derechos humanos y solidaridad democrática internacional, tuvimos una entrevista con un activista de Guinea Ecuatorial, Tutu Alicante. Lo pueden googlear y encontrar el video, entrevista con Tutu Alicante de Caral. Y él nos explicó que no tener una economía de mercado es una violación de este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, porque es justamente lo que no es una forma de no permitir que las personas se puedan desarrollarse económicamente, socialmente y culturalmente, ¿no? Entonces, puede parecer que entren en pugna distintos tipos de derechos humanos, pero mi opinión es que hay una respuesta liberal que explica por qué tenemos estos 2 tipos de pactos sobre derechos humanos. Bueno, acá hay una cuestión más específica sobre el Consejo de los Derechos Humanos en Naciones Unidas. El Consejo de los Derechos Humanos en Naciones Unidas fue creado en el año 2006. Reemplazó a otra comisión de derechos humanos que no funcionaba muy bien. El actual consejo tiene algunos de los mismos problemas, pero ha mejorado un poquito. Los problemas que tiene tienen que ver con los miembros, los países que tienen más tiempo y más interés en participar en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas son
sobre todo los países más autoritarios, que más violan a los derechos humanos. Acá ustedes ven una recomendación de bibliografía mía. Lo tenemos en castellano también, así que en esto les digo. Una propuesta de reformas que hemos hecho para la UN Human Rights Council, que es que el voto para los países que van a formar parte de este consejo tiene que ser por voto abierto, que el voto de los países en la Asamblea General de la ONU, que votan por los miembros del Consejo de Derechos Humanos, que no sea secreto. Porque tiene que ser algo público para que los ciudadanos de los países, por ejemplo, ciudadanos de países democráticos que siempre votan para que Cuba y Venezuela participen en el Consejo de Derechos Humanos y no otro país latinoamericano más democrático y que más respetuoso de los derechos humanos. Los ciudadanos deberían saberlo. Y otra propuesta que tenemos es que cualquier país que quiere participar como miembro del Consejo de Derechos Humanos tiene que permitir que lo visiten inspectores, rapporteurs, se llaman, de Naciones Unidas, dedicados a los derechos humanos. Estas son dos respuestas para mejoras institucionales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y este consejo, yo debería haber dicho al principio, es una parte de un intento de legalizar el régimen de derechos humanos a nivel internacional. Recuerden, les expliqué al principio, la legalización es el proceso de convertir derecho blando en derecho duro. La existencia de este consejo sería un ejemplo de un poquito de legalización. Bueno, ahora quiero terminar en 2 o 3 minutos para que hagan las preguntas, pero sé que cuando se habla de los derechos humanos, la cuestión de las intervenciones siempre se levanta, si se justifica o no. Es una pregunta muy importante, muy importante debatirlo en cada caso en particular. Acá solamente les voy a dar una respuesta, una explicación, una justificación desde una perspectiva liberal, que es una recomendación de lectura de un profesor argentino, un filósofo argentino, Julio Montero, que ha escrito este libro justificando, o sea, donde él explica que la razón de existencia del Estado es proteger los derechos humanos. Entonces, claramente, por lo menos teóricamente, ¿no? En lo abstracto, se puede justificar una intervención en un Estado que no cumpla con su papel fundamental. Esta es una respuesta general, para nada es una justificación de todas las intervenciones reales que hayan ocurrido. Paso, bueno, al punto 9, la pregunta, bueno, pero ¿son obsoletas los derechos humanos? Esta un poco es la pregunta que me han hecho los alumnos últimamente. Hay analistas que dicen que sí, acá tienen una recomendación de Hopgood, este libro del The End Times, ¿no? Los tiempos finales de los derechos humanos, donde predice dice este autor que ya no van a ser relevantes, nadie les va a prestar atención. Creo que está equivocado. Puedo decir más si preguntan, quiero seguir al último punto, para poder terminar y llegar a las preguntas de ustedes. Y esta pregunta es si hay que agregar derechos nuevos. Acá el ejemplo que se da tiene que ver con la relación entre o sea, los avatares, ¿no? Y nuestra presencia, nuestra libertad cognitiva, ¿no? Es
una preocupación con posibles intervenciones en la neurociencia de controlar hasta el pensamiento, cosas que durante toda mi vida fueron de la ciencia ficción, pero que ya no lo son. Yo estoy a favor de este tipo a pensar en este tipo de nuevo derecho. Hay algunos que critican lo que han llamado la inflación de derechos, ¿no? Que siempre se agrega un derecho más y derecho más y derecho más y se termina generando demasiados derechos que es imposible que se protejan todos, que entren en pugna. Bueno, he intentado dar algunas respuestas, alguna justificación. Puede que en algunos casos haya demasiada inflación de derechos, pero también con los cambios, ¿no?, en la tecnología, en la historia, a veces realmente se genera una necesidad para nuevas normas y hasta derechos humanos nuevos, ¿no? A este último punto, ahora sí creo que es el último en sí, sinceramente, Gabriel, estoy llegando ahí. Creo que me vas a dar unos minutos extras porque voy a hablar de Juan Bautista Alberdi, que me parece importante. Debería haberlo hecho antes. En Caral, en la ONG donde soy presidente, uno de nuestras obras fue republicar el libro de Juan Bautista Alberdi, El crimen de la guerra. O sea, es un libro que no pudo terminar, pero está la colección de muchas de las ideas, si bien no en una forma totalmente organizada, pero está claramente, se puede interpretar el mensaje principal o el argumento principal, donde es que él critica la guerra, ¿no?, como una consecuencia del derecho de gente romano, ¿no?, que era el derecho del pueblo romano para con el extranjero. Y es muy poderoso el argumento de Alberdi, donde dice que para el romano, el extranjero era sinónimo del bárbaro, del enemigo, y no tenía derechos, no había necesidad de respetar sus derechos humanos. Entonces, esta distinción entre el derecho de las gentes, por un lado, hizo que el derecho de la guerra era o sea, el derecho de los extranjeros romanos aplicado a los estados. Y Alberdi hace una crítica muy importante de esta idea, de esta distinción. Y dice que simplemente toda guerra debería ser un crimen, ¿no? Y ve el raíz de la guerra en este derecho romano, tema que me parece muy interesante para debatir en el contexto liberal latinoamericano y Argentina en particular. Ahora sí, voy a pasar a concluir. Muchas gracias y podemos tomar preguntas. Yo les voy a poner ahora la diapositiva número 1 con todas las preguntas. Bien. Ok. Muy bien, Civil, que coloques eso para que recordemos cuáles son los puntos relevantes para hacer preguntas. Muy bien. Hay una primera pregunta de Maxi Vidal que pregunta si el Consejo de Naciones eh, vendría a cumplir un rol similar a la Federación de Estados, ¿no? Si el Consejo de Naciones, por eso no sé si está refiriéndose a la ONU o perdón si no entiendo, Puede y ser la que a las idea dos de una cosas. federación, y Puede la ser que a idea las de dos. una. Sí, sí, sí. Ok, bueno, por acá puede ser, y por federación de Estado, quizás sé que creo que Hayek tenía una idea de una federación, no sé si se refiere a esa idea, voy a creer que sí. También está la idea de Immanuel
Kant, ¿no? En La Paz Perpetua, donde dice que hay tres elementos para lograr la paz, que serían el comercio, ¿no? El luz de comercio, la interacción económica entre los pueblos del mundo, eh, la democracia y la cooperación internacional, lo que sería un parlamento internacional. Creo que sí, o sea, tiene que haber algún ambiente global, ¿no? Donde hay una organización donde hablen los países. Siempre a la ONU en particular se le puede criticar, se puede reformar. No sé si la pregunta iba ahí. También puede ser que la pregunta está pensando más en federaciones más chicas, ¿no? De estados más, a veces se los llaman like-minded, ¿no? Que comparten más valores. eh, que no sé si la pregunta iba por ahí. Bueno, así que perdón, no sé si contesté la pregunta exactamente, pero para Está bien. empezar, eso es lo que diría. Ahora, Civil, hay a veces algunos problemas que hay entre los que hablan de derechos humanos y el liberalismo clásico, es que ha habido derechos de segunda, tercera y cuarta generación que no son similares, ¿no? A las Sí. clásicas individual liberties que son más propias del ambiente libertario, ¿no? Entonces, eso puede ocasionar dificultades, ¿no es así, Civil? Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Que ocasionan dificultades. Un ejemplo sería, o sea, creo que es un derecho de tercera generación serían los derechos culturales, ¿no? Que a veces son derechos, algunos dicen que por su naturaleza son colectivos, no son tan individuales. Y yo estoy de acuerdo que pueden presentar problemas, ¿no? Para la perspectiva liberal clásica. Eh, Ujú. Voy a Oh, tratar de dar una respuesta, no sé si es la más, o sea, reconozco que hay un problema. Yo personalmente creo que los derechos individuales los tenemos que seguir respetando, ¿no? Eh, pero puede haber formas de reconocer que las culturas sí son productos, ¿no? de o sea, de grupos, de históricos, de grupos específicos de personas, y quizás, o sea, que deberían ser protegidos, pero yo creo que hay que ser muy cuidadosos para que no se violen los derechos individuales. Y pueden ser muy interesantes casos particulares. No tengo una respuesta perfecta. Reconozco que es cierto que se complica más. una curiosidad, antes de pasar a la pregunta de Natalia Suárez, una curiosidad que me imagino por dónde viene. ¿Por qué habías dicho que frente a las nuevas tecnologías el tema de los derechos humanos está variando? Sí, bueno, yo empecé o sea, a pensar en ese tema durante la pandemia. Dictaba un curso en la primera parte de la cuarentena sobre políticas en la pandemia, cuando todo era Ah, nuevo. Ahora no queremos recordar, o yo por lo menos claro, mucho no me entiendo, gusta entiendo. recordar. Pero... eh, Mm, en ese momento, con mis alumnos, leíamos varios artículos sobre nuestro control de nuestro avatar, ¿no? Nuestra presencia digital, que ahora, por ejemplo, algunos de ustedes, no sé dónde estarán, en otros países, algunos seguro, ¿no? O sea, y me están viendo, me están viendo mi pantalla, la pantalla de Gabriel. Eh, y hay ahora, o sea, está claro que se puede influir hasta en los pensamientos de una persona. Sé que en China en particular, contaban los artículos que leíamos nosotros con mis alumnos, ya se estaba experimentando poniendo
mi explicación técnica va a ser muy mala, pero bueno, algunos aparatos en las cabezas de los trabajadores y hasta de los estudiantes, ¿no? Chicos en la escuela, para no solamente para estudiar cómo funciona el cerebro, sino para influir, ¿no? En su capacidad de prestar más atención, para trabajar más. Eh, bueno, si la tecnología nos va a poder influir al proceso cognitivo de esa manera, puede ser que haya falta un derecho humano nuevo, ¿no? Así que Ujú. de ahí viene la Ok, ok. sugerencia. Entiendo, entiendo. Ok. Natalia hace una pregunta difícil, pero importante. Dice, desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿cuál es la posición de los organismos internacionales frente al derecho al aborto y la pena de muerte por la comisión de delitos contra la vida humana? ¿Los, los justifican fundados en qué? Bueno, tema O sea, delicado. creo sí, no sé si, no sé si, o sea, creo que está, no sé si entendí totalmente, o sea, sí está preguntando por la cuestión del aborto y la pena de muerte en el Sí, régimen internacional de derechos sí, humanos. Sí, sí. estos son temas muy importantes. Cuando se debatió la Declaración Universal de Derechos Humanos, eh, creo que Estados Unidos en ese momento quería, si me acuerdo bien, quería poner algo en contra del aborto que finalmente no se puso y no quiso aceptar, por ejemplo, una crítica de la pena de muerte. Ah, Yo voy a ser muy transparente con ustedes, o sea, creo que yo estoy claramente en contra de la pena de muerte, el aborto, o sea, yo estoy a favor de un aborto legal, lo digo simplemente porque para ser transparente, ¿no? sí, Entonces, y también como forma de reconocer que puede haber diferencias, grandes diferencias muy fuerte, ¿no? Con estas dos cuestiones que estoy totalmente de acuerdo de que sean cuestiones difíciles y muy importantes. bien, Eh, entonces creo que hay que seguir dialogando, ¿no? Hablando, eso es lo que bien. creo. Em, em, Andrea pide si podrías explayarte respecto a la justificación de las intervenciones a las cuales te habías referido antes, ¿no? Sí. Claro, Eh, las intervenciones de los organismos internacionales en las políticas de los derechos humanos, ¿no? sí. Bueno, sí, el argumento teórico ya lo presenté. Ahora, en lo concreto, creo que tenemos muchas intervenciones, o sea, todos podemos señalar algunos que han tenido consecuencias humanitarias eh, horrorosas, ¿no? Y que obviamente parece que cumplen con o sea, yo dije, bueno, serán herramientas de los poderosos, las intervenciones. Creo que todos nos o sea, podemos imaginarnos ejemplos de eso. Voy a dar algunos, pero hay algunos ejemplos donde no es tan claramente así. Hay un tipo de misión, operación de paz, por ejemplo, que hace la ONU, que tiene que hacer con el permiso del Estado que recibe la operación. Hay un debate en la región y en el mundo muy fuerte sobre lo que está ocurriendo en el país de Haití, ¿no? Un país en la región nuestra, en el Caribe, donde por un lado claramente ha habido operaciones que no han tenido, quizás no han tenido consecuencias buenas que se pueden observar, que sabemos que han tenido consecuencias muy negativas también. Y yo también tengo que decir, me cuesta mucho, lo sigo pensando, lo debatimos con nuestros alumnos en un curso eh, que dicto, y eh,
y a veces me cambio de idea, ¿no? Me parece muy delicada la cuestión, eh, pero a veces si un Estado no puede, o no es capaz, porque no quiere o no es capaz de protegerles a los derechos humanos, esto puede ser la justificación para alguna intervención. Ojalá consentira, ¿no?, la intervención, no en contra. Aún ese tipo es, me parece muy difícil, muy peligroso, muy delicado. eh, pero bueno, no vivimos en un mundo sencillo. Los problemas de la humanidad no son fáciles de tratar. Así que bueno, quizás Bueno, no sea satisfactoria la respuesta, pero es mi respuesta sincera. está bien, está Puede ser. bien. Maxi Vidal le está como repreguntando sobre eso, pero me parece que le acabas de responder. Así que cualquier cosa, Maxi, pregunta de vuelta, ¿no? Y, y una cuestión que habitualmente se comenta eh, es en qué medida, ¿no?, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al haber sido integrado desde el principio por la Unión Soviética, en qué medida no perdió autoridad para el tema de los derechos humanos, ¿no? Y ese problema se mantuvo en el tiempo, ¿no? Fue sobre el Consejo de Seguridad la pregunta. Sí. Eh, s- eh, sí, o sea, fue este siempre es el dilema de de la ONU, ¿no? Que eh, em, tienen que estar, o sea, todos los estados participan en la ONU. Si bien hay un derecho humano a la gobernanza democrática, ¿no?, y la ONU habla mucho de la democracia, es cierto que desde su fundación participan países, y la Unión Soviética no es la única, ¿no?, que tienen un lugar, mucha preeminencia, que no fueron democráticos. Eh, por un lado, sí. Por otro lado, si no hubiera participado, también hay algunos que critican la falta de legitimidad. Em, Mm. entonces, bueno, ahí está el dilema, ¿no? Yo creo que sí tiene que haber foros para que los países más democráticos se juntan, pero también era necesario tener una organización que incluyera la Unión Soviética, porque hay que hablar, ¿no? Tampoco, no sé si es satisfactoria la respuesta, pero esa es la respuesta sincera. No, creo que lo que estás diciendo, si no te interpreto mal, es que desde el punto de vista de la Realpolitik, la Unión Soviética estaba ahí y no se la podía ignorar. Sí, estoy diciendo eso, ¿no? Ah, ah. Sí, bueno, sí, no se podía negar que estaba ahí. Tienes toda la razón. Y eso es parte de la perspectiva desde las relaciones internacionales, ¿no? Que no siempre es la más feliz. Y me permite quizás, Gabriel, creo que ahora sería bueno, es un momento oportuno para mencionar mi último punto que no contesté, la pregunta, ¿cuán importante es el régimen internacional de los derechos humanos para la protección de los derechos humanos? Y ahí mi respuesta es importante, está poniéndose cada vez más importante, hay presiones para legalizarlo, los países latinoamericanos han contribuido a eso. Sin embargo, una de las cosas que está claro es que para la persona en promedio, ¿no? Es, es más importante que... Es más importante que un individuo viva en un estado donde se respeta en general los derechos humanos, donde hay un Estado de Derecho, donde haya democracia. Eso es más importante, tiene una relación más directa, ¿no?, o sea, con la protección de los derechos de la persona, que el régimen internacional. Entonces, acá estoy diciendo que la perspectiva desde las relaciones internacionales es importante, pero la ciencia política también, ¿no? Eh,
En una semana tenemos un caso muy interesante de todo este tema de derechos humanos y política internacional. ¿Cuán optimista sos en cuanto a que la OEA pueda llegar a, de alguna manera, garantizar la legitimidad de las elecciones en Venezuela? Voy a ser muy cautelosamente optimista porque creo que estamos en un momento para tratar de ser optimistas, ¿no? Mm. Me parece que ahora estamos viendo, tiene que haber alguna acción, algo coordinada finalmente de ciertos países en la región que en el pasado creo que no han hecho lo suficiente, no han sido lo suficientemente críticos de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Sí, están, o sea, me refiero sobre todo a los comentarios de Lula, ¿no? Del presidente Lula en Brasil, pero algunos otros también. eh, Le están diciendo a Maduro que hay que respetar los resultados de las elecciones. Y con la OEA, con la buena voluntad de otros actores en la región, yo sería muy cautelosamente optimista y creo que es la obligación de serla. Mm. Está bien. Si tuvieras que hacer una evaluación de los países de América Latina con respecto a su respeto a los derechos humanos fundamentales, ¿cuál sería esa evaluación? No te estoy diciendo que le pongas una nota a cada país, ¿eh? Una opinión general, nada más. De la, eh, bueno, puedo dar dos respuestas. Creo que en general la región, si bien tiene con todas las imperfecciones que tiene y las excepciones, tiene buena aceptación de los derechos humanos, de la democracia en general como ideas, ¿no? Es una región que participa mucho, que apoya mucho al régimen internacional legalizado de los derechos humanos. Muchas veces se le pueden criticar esa brecha que mencioné, ¿no? La crítica de que, eh, bueno, se puede apoyar todos los pactos, pero si en la realidad que lo que viven los ciudadanos no se observa, no se respeta. eh, Eso está, pero como una región en el mundo, creo que hace tiempo que tiene esa reputación y creo que se le merece, ¿no? De ser una región que valore a los derechos humanos, que quiere contribuir, que quiere apoyar, y eso hace mucho tiempo. Em, la brecha también es muy grande en muchos países. em, y eso hay que criticarle bastante, ¿no? O sea, la, la, em, hay muchísimo para hacer, pero estos logros, ¿no? También el hecho de que no, tenemos relativamente pocas guerras entre sí, guerras interestatales en la región también es muy importante. O sea, sí hay algunos índices de cada país que yo me gusta utilizarlos, también sabiendo que cualquier índice, o sea, también puede tener sus fallas, la metodología. Eh, Así que bueno, no quiero no contestar la pregunta de una forma clara, Gabriela, pero me cuesta. Eh, Creo que habíamos hecho, se podía haber muchos avances, pero en los últimos años como vienen algo.
flojo, pero no es la única región del mundo donde existen estos problemas. A ver, tenemos dos o tres preguntas más. Jorge Vega pregunta, bueno, esto de alguna manera ya lo vimos. ¿Cómo se resuelve la tensión entre derechos individuales y derechos humanos? Bueno, ¿querés agregar algo al respecto? Porque creo que ya lo respondiste. Es- Sí, no sé si tengo algo para agregar, lo Bueno, respondí, da para todo un curso, ok, ¿no? sí, sí. Tiene que ver cuando te pregunté sobre los derechos de primera, segunda y tercera generación. Sí, ok, ok. Sí, sí, bueno, puedo decir una cosa más, Gabriel, Sí, esto sí, sí. o sea, en este contexto, el curso de liberalismo, me imagino que la mayoría de los que están les interesa el liberalismo, lo valoran o por lo menos quieren saber más. Lo que sí, en las relaciones internacionales como disciplina y en muchas partes del mundo académico, en el mundo de verdad, hay unas críticas muy fuertes al liberalismo y a la idea de los derechos humanos y sus raíces liberales. Y hay muchos que están criticando muy fuertemente, diciendo que sí, que son herramientas de los poderosos, que no debería existir más el liberalismo, que estamos en el post-liberalismo o el post-post-liberalismo. Y yo sí, creo que hay que defenderle más al liberalismo, ¿no? No, creo que hay que responder muy fuertemente que no se puede y no debería eliminarse el liberalismo, los derechos individuales, ¿no? Eh, que se ha trabajado tanto para lograr algo de consenso, de que sean algo universales. O sea, yo no estoy dispuesta a decir que el liberalismo está pasé, que pasó de moda y no. Creo que hay que seguir defendiéndolos. O sea, Claro. eso puedo decir. Ok, ok. Una pregunta otra vez de Natalia que pregunta, que es la siguiente. Los países que no respetan la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿tienen sanciones internacionales por parte de los países que sí las cumplen? ¿Cuál es el precio internacional de no cumplirlos? Ah, bueno, esa es bueno, muy buena pregunta. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un ejemplo claro, de derecho muy blando. Es una lista de aspiraciones, de principios, ¿no? Principios válidos, pero o sea, sanciones, si le pueden criticar y mucho, por ejemplo, o sea, es parte de lo que hacemos en la ONG donde trabajo yo. Tenemos un proyecto para utilizar la Declaración Universal de Derechos Humanos en el país de Cuba, ¿no? Para hacer un poco de lo que llaman naming y shaming, ¿no? O sea, de nombrar no sé si me va a salir bien en castellano, Gabriel, pero avergonzar, ¿no? O sea, naming y shaming. Eh, pero no es el caso o sea, es cierto que puede haber algunos países que en el contexto del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se recomiende que haya un rapporteur especial, no sé qué dice acá, para hacerle recomendaciones a países a los líderes para que cambien algunas cosas. Y ha funcionado, o sea, es una de las cosas que se estudia en el estudio académico del régimen de derechos humanos internacional. Bueno, que también funciona el naming y shaming. Y este naming y shaming a veces viene del Consejo, ¿no? Que es una parte de la ONU, a veces viene de organizaciones regionales como la OEA, ¿no? Que mencionaron algunos de ustedes, a veces viene de algún país, a veces de una ONG, muchas veces hay alguna coalición, ¿no? Que incluye ONGs, actores, movimientos sociales, estados, estos organismos, todos pueden participar
en este proceso del naming y shaming. Eh, Y, Así que un poquito hay. ¿y eso ha tenido algún efecto en Cuba, por ejemplo, Civil? Mira, yo creo que un poquito sí, Gabriel, en distintos momentos. Mm, No siempre. Pero ha habido momentos cuando Cuba, por ejemplo, no sé si es exactamente en 2009, fue algo, alguno de esos, o sea, mientras estaban tratando de negociar una mejor relación con Estados Unidos, con el presidente Obama, decidió firmar y ratificar tanto el Pacto de Derechos Políticos y Civiles como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que no había participado en ninguno de los dos porque rechazaba la idea de que eran legítimos, ¿no? Y ahí aceptó incorporar a su legislación nacional algunos derechos relacionados con esos pactos, que los movimientos de disidentes han podido a veces utilizar para tratar de hacer un cambio en dirección de más libertad, pluralismo político, etcétera, que ha habido, o sea, también represión, ¿no? Eh, pero si ha funcionado un poquito, yo creo que sí, Gabriel, y creo que sigue siendo una herramienta para personas en Cuba y en otros países, contextos autoritarios, eh, para hacer el trabajo muy difícil, ¿no? De lograr pequeñas mejoras. Ahora, si vos tuvieras que evaluar la tarea de la OEA en las últimas décadas con respecto a la defensa de los disidentes en Cuba, ¿cuál sería tu opinión? La OEA en particular o la región, la OEA. eh, O la región, o la región. Sí. em, Creo que es una lástima que haya costado tanto criticarle a Cuba desde la perspectiva democrática de centro izquierda, de izquierda, de las fuerzas democráticas. O sea, las razones históricas Mm, entendemos de por qué. eh, o sea, existen explicaciones, ¿no? Eh, pero obviamente algo no ha ido mal. O sea, hay mucho para estudiar en la política de Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, pero mirando a la región, eh, me parece que ha habido cierta, hasta hoy, ¿no? Por ejemplo, yo dije que varios líderes, incluyendo al presidente Lula, han dicho que hay que respetar los resultados de las elecciones en Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. Yo no he escuchado que hayan dicho nada, ¿no? Eh, entonces creo que todavía hay cierta, ha habido una, no han querido hablar, no han querido criticarle a Cuba por sus obvias fallas en el área de mm, la democracia y el respeto por los mm. derechos humanos. Aquí un partidario de Hans Hermann Hoppe y tal vez seguramente de Rothbard te pregunta si
no podríamos fundamentar los derechos humanos directamente en el derecho de propiedad como la autopropiedad de sí mismo, y como que eso facilitaría el análisis, ¿no? No sé, no sé si quieres acotar algo al respecto. Tú Me sabes que tienes un parece público. interesante. O sea, aparte, me parece interesante, me parece que vale la pena hacer el ejercicio. De hecho, yo participo en eventos del Centro Freeman Hayek para aprender y hacer el ejercicio, el análisis. No es, o sea, todavía no es algo que yo he incorporado. Sospecho que quizás, bueno, no sé, me parece que es interesante. No soy la mejor persona para comentarlo, pero me encantaría que tuviéramos un debate, ¿no? Un diálogo sobre eso. Con gusto participo. Oh. Ok, ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Tú sabes que Otro más trabajo para vos, Gabriel. sí, sí, sí. Tú sabes que tienes un público muy libertario en estas. Sí, 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 sí. Ok. Aunque podría haber un libertarianismo perfectamente fundamentado en Immanuel Kant. Así que por más que mis amigos de Rothbard se enojen. Bueno, este, eh, bien. Alguien pide que digas de vuelta cómo se llamaba el autor recomendado por el tema del Consejo de Naciones, el que habló sobre el Consejo de las Naciones. ¿Cuál era el autor que habías recomendado? Eh, del Consejo de los Derechos Humanos, creo que es ahora estoy pasando para, Sí, estaba estas en el son, PowerPoint. Ah, ahí está. Sí, sí, no, sí. no, bueno, A ver. ese mismo, o sea, Gabriel Salvi es el director general de Canal. Sí, sí. Matías Pesci fue un pasante nuestro, escribieron este artículo que yo dije, está en castellano también, si lo buscan, está Bien. o sea, disponible libremente en la web. Ok, ok. Si lo pueden googlear y si no, con gusto yo le puedo pasar una copia, pero lo pueden encontrar, está. Bien, bien, ok. Eh, Hay una pregunta general sobre cuáles son las evaluaciones para ser parte del, del Consejo de Naciones. Hay elecciones, o sea, es Ah, elecciones, los países en la Asamblea General de Naciones Unidas ajá, eligen, ¿no? A los, creo que son 47 si me acuerdo bien, unos 45, 47 países. Ahí tiene que haber representación regional, ¿no? Y se vota. Y la recomendación es que sean países que tienen cierto prestigio en área de democracia, de derechos humanos, pero ha ocurrido justo lo contrario. Eh, Eso, entonces, con esta es la justificación que algunos dan por no participar. Estados Unidos, por ejemplo, ahora con Biden creo que sí participaba, pero muchas veces, o sea, la crítica es comprensible. Los países que más participan son Arabia Saudita, China, Rusia, claro, ahí bueno, está. o sea, pero es porque hay elecciones. Entiendo, entiendo. Ahora, últimamente sigue la región, perdón, la situación en particular en Centroamérica con respecto a derechos humanos se ha debilitado mucho. Caso Nicaragua, Sí. el discutidísimo caso de Bukele. ¿Cuál es tu evaluación con respecto a eso? Sí, sí, yo em, estoy de acuerdo que se ha deteriorado, está muy mal, y está siempre la tentación, o sea, cuando hay una situación tan difícil, siempre está la tentación de resolverlo con mucha violencia. Ujú. Puede parecer que funcione por algún tiempo, pero termina con más autoritarismo. Em, Creo que es una gran lástima. Em,
Y sí, 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 o sea, hay mucho trabajo para hacer. Yo voy a complicarlo lo más, o sea, justo em, creo que hemos visto cierta coordinación de algunos de los países autoritarios para en o sea, para que salgan muchos migrantes que a veces han hecho para, bueno, para liberarse de algunas presiones. Es realmente una situación terrible. Y sí, estamos viendo deterioros, o sea, falta de respeto por derechos humanos en países autoritarios clásicos de izquierda, como en El Salvador también, yo no sé muy bien cómo llamarlo. Entonces, Ahora, sí, no, sí, no sí. son situaciones que parezcan tener solución a corto plazo, porque son familias enquistadas en el poder Ujú. que no tienen perspectiva de salida, ¿no? El caso Nicaragua, si bien el caso Salvador y Nicaragua son muy diferentes, pero en el caso de Nicaragua es claramente así. Ahí están los Ortega y no, parece que no se van a ir de ninguna manera. No, y ahí creo que hay hay cierta recognición o sea, en muchos, entre muchos, que hay que encontrar la forma para que salgan los dictadores, ¿no? Y esto puede ser lo más difícil de todo, ¿no? De aceptar, que a veces para que el país, para que los países avancen, para proteger realmente a los derechos humanos, eh, queda abierta la cuestión de la impunidad, ¿no? Porque tiene que haber una salida, puede ser la cosa más importante, ¿no? Y es muy difícil proponer esta idea que se acepte, pero sí, sí, muy difícil que salga. Ah, ok, ok. Déjame ver si hay alguna otra. Bueno, eh, bien, bien, en principio creo que con esto ya estamos. Bueno, Civil, te agradecemos mucho, doblemente por la charla y además porque tuviste que hacer un pequeño shift en tu agenda. Y, y bien, y a la audiencia les recuerdo que el próximo martes, de alguna manera, tenemos una continuación de un tema que ya habíamos comenzado, que es la tradición del liberalismo anglosajón, y en este caso vamos a hablar de la tradición del common law, y especialmente de Friedrich Hayek y Bruno Leoni. Y el expositor va a ser uno de quienes más lo conoce en América Latina, sino el que más los conoce en cuanto al common law, que es Ricardo Rojas. ¿Está? Y, y bien, perfecto, entonces habiendo anunciado esto, eh, Civil, muchas Oh, gracias. gracias, Gabriel. Te quiero agradecer a vos por la invitación y a todos los que me escucharon y por las preguntas, porque no me fue fácil contestar las preguntas. Me han ayudado a pensar y les agradezco, ¿no? Bien, Por cada bien. pregunta. Bueno, perfecto. Nos vemos todos el próximo martes. Hasta luego. Chao, Gracias, Civil, de vuelta. chao. Gracias.